Llegan a Cafarnaún y al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron asombrados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándola de la mano le levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades. Expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió. Se fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dicen: todos te buscan. Él les dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Que por la proclamación de ese santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Pueden tomar asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. En la primera predicación que tuvimos antes del almuerzo, antes del lonche, Dios me regaló la oportunidad de hablarles del ministerio de sanación y liberación de Jesús de Nazaret, tomado desde Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Ahora les he leído este inicio de la misión de Jesús, pero del Evangelio de Marcos. Y hay una gran diferencia, una diferencia bíblica, escriturística muy importante, que del Evangelio de San Lucas, el Señor promete primero. El Señor da un discurso inaugural. El Señor toma a Isaías 62, versículo 1 y 2, o 61, versículo 1 y 2, y el Señor desarrolla este discurso desde este pasaje bíblico. Desde el Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo actúa directamente. Porque dentro de la Biblia encontramos 4 evangelistas. Un solo evangelio hay en la Biblia. ¿Cuál es el único evangelio? Jesús de Nazaret. Narrado a través de 4 autores que se llaman evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos nos da a nosotros a conocer una faceta diferente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un ejemplo, el Evangelio de San Mateo nos muestra a nosotros a un Jesús que es predicador. El Jesús de Mateo siempre está en continuo diálogo, habla y habla y habla y habla. De hecho, en los 28 capítulos del Evangelio de San Mateo encontramos 5 grandes discursos. El primer discurso, el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio. El segundo capítulo, el discurso misionero, capítulo 10 del Evangelio. El tercer discurso, el parabólico, capítulo 13 del Evangelio. El cuarto discurso, el eclesiológico, capítulo 18 del Evangelio. Y el quinto discurso, el escatológico, capítulo 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. ¿Por qué? Porque el Jesús del Evangelio de San Mateo es un Jesús speaker, es un Jesús parlante, un Jesús que habla y da a conocer el reino a través de la predicación. En cambio, el Evangelio de Lucas se diferencia mucho, porque el Jesús que encontramos en Lucas es un Jesús que siempre está en continua oración. Y ustedes van a ver a Jesús siempre orando.
Y siempre que va a tomar una decisión, el Señor está orando. Y siempre que el Señor se retira a orar. Y siempre que el Señor se queda solo está orando. Tanto que los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Después de verlo, orar al Señor. Porque el Jesús de Lucas es un Jesús orante. En cambio, el Jesús del Evangelio de Marcos es un Jesús que siempre está en continua acción. Que siempre está obrando por el otro. Por esa razón, en los 16 capítulos de Marcos encontramos más de 18 verdaderos milagros, porque siempre está el Señor en una continua salida, en una continua oración. Lo que hoy hemos escuchado nosotros es lo que algunos biblistas llaman una jornada de Jesús de Nazaret. Hoy hemos vivido aquí una jornada bonita. La hermana decía ciertamente que no se arrepiente de haber venido y qué hermoso es esto. De no arrepentirnos de estar en un retiro desde la mañana. Cuando llegamos a este lugar, el frío era terrible. Yo tenía mal pensamiento y se me congeló, era impresionante. Sí, eso, una cosa terrible. A mí me tocó quedarme encerrado un ratico más en el microbús que vinimos porque no aguanté el frío tan terrible. Y entonces a esta hora ya el calorcito se va sintiendo un poco mejor. Y hemos estado todo el día aquí encerrados y hemos estado alabando, bendiciendo, glorificando el nombre del Señor. Pero vea que hoy el Señor nos muestra un día de la actividad apostólica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo inicia el Señor su día? El Señor inicia su día entrando en la sinagoga el día sábado. Es decir, vea que la costumbre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre está en ir al encuentro íntimo y personal con Dios en donde se reúne la comunidad. En este caso, en la sinagoga. El Señor Jesucristo ya había vencido al demonio de una manera personal. Ahora el Señor nos va a enseñar a vencerlo de una manera pública y comunitaria. ¿En dónde lo había vencido el Señor? De una manera personal, en las tentaciones. Recordemos que después del bautismo del Señor viene la perícopa, la parte del Evangelio que nos habla de las tentaciones. Y después de las tentaciones viene el ministerio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ya lo había vencido en el desierto. Ya conocemos nosotros las tentaciones que le presentó el demonio a nuestro Señor y el Señor se defendió con la palabra. Ahora el Señor sale de estas tentaciones y entra el Señor a aquel ministerio en Galilea. Y el Señor va a la sinagoga, llega a Cafarnaún, entra en la sinagoga y dentro de la sinagoga, dentro del lugar de oración, pasa algo bastante interesante. ¿Qué sucede en aquel lugar? El Señor Jesucristo se pone a enseñar, porque lo primero que el Señor hace es predicar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Entonces el Señor, antes de hacer algo, siempre predicaba. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Y vea qué interesante, porque la gente que está acostumbrada a ir donde el brujo nunca le predica. El brujo nunca le pide absolutamente nada. El brujo lo único que hace es la limpia y váyase que ya quedó bien. No le pide conversión, no le pide absolutamente nada. Y eso es lo que la gente muchas veces quiere. Es que no me toca esforzarme para nada porque me pasan un huevo y ya quedó bien. Me pasan a mí una mata encima y ya quedó bien. Me hacen un riego o dejo mi foto y ya con eso yo creo que estoy bien. En cambio, la lógica de Dios es diferente. La lógica de Dios está en que nosotros nos vayamos transformando a la altura del hombre perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 13. A la altura del hombre perfecto que es Jesús de Nazaret. Tenemos que ir configurándonos con nuestro Señor. Por esta razón hay gente que se pregunta, Padre, ¿y por qué se ha demorado tanto mi proceso de liberación? ¿Por qué se ha demorado tanto mi proceso de sanación? Si yo llevo 10 años, Padre, luchando contra esta porquería de demonio. Padre, yo llevo tantos años, Padre, peleando contra esta brujería, Padre. ¿Y saben yo qué les digo? Porque el proceso de liberación tiene que ir creciendo
a la medida que crece el proceso de conversión. Y si usted no se echa raíces en Jesús de Nazaret, si usted no se transforma a la altura del hombre perfecto que se llama Jesús de Nazaret, usted nunca va a quedar libre. ¿Y saben por qué? Porque si usted se libera, se pierde. Se pierde. Porque Dios más que su liberación, que sí la quiere, Dios más que su sanación, que sí la quiere, Dios quiere su salvación integral, su conversión. Por eso la primera palabra que utiliza Jesús cuando inicia su ministerio en Galilea es: conviértase y crean en el Evangelio, dice el Señor Jesucristo. San Marcos en el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es entrar en un proceso de conversión. Recordemos San Lucas en el capítulo 11, versículo 25. Cuando el espíritu inmundo sale de una casa, ronda por lugares áridos buscando reposo. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de la que salí. Y al regresar la encuentra barrida, dice San Mateo, desocupada y en orden. ¿Qué hace el demonio? Va y toma 7 espíritus peores que él y viene y se instalan en aquella casa, y la condición postrera es peor que la primera. Eso es lo que dice la Biblia en San Mateo capítulo 12 y San Lucas capítulo 11, y los exorcistas le llaman a eso la reproyección demoníaca. Es que el diablo siempre quiere volver. ¿Y cuál es el problema? ¿Que la encuentre barrida y en orden? No, ese no es el problema, porque es que ya Dios tomó control, ya Dios la barrió, ya Dios la organizó. ¿Cuál es el problema? Que la encuentre desocupada. Ese sí es un problema. ¿Y qué hago yo para que el demonio no encuentre la casa, el cuerpo desocupado? Tiene que ser habitado por la gracia de Dios. Por esa razón tenemos que tener una vida asidua de sacramentos, mis hermanos. Tenemos que confesarnos para limpiar la casa del pecado. Tenemos que comulgar para que el Señor esté dentro de nosotros. Tenemos que orar para que la gracia santificante de Dios a través de los sacramentos y de las oraciones siempre esté en nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Porque de lo contrario vamos a ser siempre títeres del enemigo. De lo contrario, vamos a ser siempre presas del enemigo, porque estamos siempre débiles, debilitados, porque nunca vamos verdaderamente a echar raíces en nuestro Señor. Pero cuando usted se convierte, cuando usted se compromete con Dios, cuando usted vive verdaderamente una vida católica, hermanos y hermanas, mírenme aquí, perdónenme lo que yo voy a decir. Yo no les estoy pidiendo que ustedes suden agua bendita, ni que hagan algo extraordinario. Demetrio dijo una frase que me encantó mientras confesaba, lo escuchaba, y Demetrio dijo: yo no tengo nada extraordinario, solamente mi bautismo es extraordinario. El resto no, mis hermanos. No le estamos pidiendo que suben agua bendita, ni que hagan cosas extraordinarias. No, vivan según la condición a la cual Dios nos ha llamado, que es ser hijos de Dios, bautizados en la Iglesia Católica. ¿Qué tenemos que hacer? Lo normal. Lean la Biblia, vean que la Virgen María de Medjugorje, que Demetrio la pone aquí siempre, nuestra madre de Medjugorje, la reina de la paz, dio 5 piedras para vencer al enemigo. Y la primera piedra, ¿saben cuál es? La primera piedrita es la confesión. Una buena y excelente confesión. Qué bonito, no por mí, porque soy el único sacerdote aquí, pero que hayan tenido usted un cura que los haya confesado todo el día. Y pasaron unos y otros, y creo que hasta el último que se sentó ahí, lo logré confesar, que fue mi hermano querido, ¿verdad? Hermoso mi hermano, ¿cierto? Es un santito ya porque Dios lo perdonó, mis hermanos. Pero la Virgen María dijo: la confesión. Tenemos que vivir la confesión. Ojalá una vez al mes, ojalá cada 15 días. Padre, ¿cada cuánto me tengo que confesar? Cada vez que peque, mi hermano. Si usted pecó, pues confiésese. Pues no vaya a comulgar en pecado mortal. Para eso dejó el Señor la cura, que se llama la confesión. Segundo, dijo la Virgen María, la lectura asidua de la palabra. Leer la Biblia es algo que la Virgen María lo ha recomendado desde la iglesia primitiva.
el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículo 5, nos dice el consejo de la Virgen María. ¿Y cuál es el consejo de la Virgen María? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué es todo? Pues todo lo que está contenido en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Lean la Sagrada Escritura. Hoy en día los hermanos protestantes se enorgullecen con la Biblia debajo del brazo diciendo que ellos son los únicos que conocen la Biblia. Hermano, la Iglesia Católica ha custodiado la Biblia desde siempre. Es más, se lo digo primero, fue la iglesia que la Biblia. Y dentro de la iglesia fue que se escribió la Sagrada Escritura, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, la iglesia siempre ha cuidado de la palabra de Dios, siempre. Ahorita que no vengan con la Biblia a acabar con la iglesia, de ninguna manera, mis hermanos, pero tenemos que conocerla, tenemos que leerla, porque mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, mis hermanos. Eso es lo que nos dice a nosotros el profeta Oseas en el capítulo 2. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Yo mismo vengo de cuna protestante. Yo nací siendo evangélico de cuna por mi papá y mi mamá y aprendí a leer en la Biblia. Me encanta a mí la Sagrada Escritura, la leo y por eso cuando predico salen textos bíblicos porque hay un conocimiento de la Sagrada Escritura. Yo los invito a que ustedes lo hagan. Hay algunos que dicen, es que los hermanos protestantes se saben toda la Biblia. Vea que no. Se aprenden algunos versículos como para decir alguna cosa. Hay gente muy intelectual, muy inteligente, gente muy admirable, muy respetable. Pero vean al padre Listoro. Ese hombre llega y tin, y los desarma absolutamente todo. No ha habido uno que le gane, ni los más intelectuales. ¿Saben por qué? Porque es que la Iglesia Católica tiene el pleno conocimiento de la verdad. La plena revelación en Jesús de Nazaret está en la Iglesia Católica. Y nosotros podemos llegar a hacerlo. Tenemos que leer la Sagrada Escritura. Tercer consejo que dijo la Virgen María, oración personal. Oración personal. Tenemos que orar, mis hermanos, el Santo Rosario. Es una oración hermosa, pero tenemos que arrodillarnos también en nuestro cuarto, a clamar la misericordia del Señor. Hacer, mis hermanos, oración espontánea. Hacer, mis hermanos, oración rezada, el rezo del rosario, las novenas, pero también hacer oración espontánea, pedirle al Señor misericordia, pedirle al Señor piedad, pedirle al Señor que escuche nuestra oración, que tenga piedad de nosotros, de nuestra familia. Tenemos que aprender a hacer oración. Y a veces, mis hermanos, nuestra oración es tan pobre, tan vacía o tan poca, que si nos ponemos a medir cuánto oramos nosotros durante el día, nos daría pena, porque muchos no oramos absolutamente nada. Y tenemos que hacer que la oración sea una costumbre para nosotros. Levantarnos de rodillas al suelo, agradecerle al Señor. Antes de irnos a dormir, agradecerle al Señor, porque tenemos que hacer oración personal. La Virgen María dijo, mis hermanos, ayuno y ofrendas. Tenemos que aprender a ayunar. Ay, padre, que yo sufro de diabetes y no puedo ayunar, pero es que el ayuno corporal no es el único. Hay otras clases de ayunos. Ofrezca aquello que a usted le cuesta. San Juan Crisóstomo, el patrono de los predicadores en la Iglesia Católica, dice lo siguiente: ¿cómo puedes dejar de comer carne si con tu lengua devoras la carne de tu hermano? Entonces, en lugar de dejar de comer carne, en lugar de dejar de comer los alimentos que en muchas partes del mundo hay niños que están muriendo de hambre, ayune aquello que le cuesta. Ayune su orgullo, ayune su hipocresía, ayune las malas palabras, ayune las maldiciones, ayune ese tabaco, ese cigarrillo, ese vino, ese tequila. Ayúnelo, ayune aquello que verdaderamente le cuesta a usted. Ofrézcaselo al Señor y es el mejor sacrificio que usted le puede hacer. Y la quinta piedra que dijo la Virgen María es la Eucaristía. Vean, mis hermanos, una sola Eucaristía vale más que todas las oraciones y los sacrificios de todos los santos de todos los siglos. ¿Por qué? Porque la Eucaristía no solamente nos comunica a nosotros la gracia de Dios, sino que nos comunica a nosotros al autor de esa gracia, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Eucaristía no solamente es el centro y el culmen de la vida cristiana, sino que en la Eucaristía encontramos cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Dios. Si nosotros entendiéramos eso, que es el dogma eucarístico, hermanos, estaríamos de rodillas siempre en la Eucaristía, donde está realmente presente nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos ser libres y no queremos que el demonio nos siga zarandeando, no queremos que el demonio vuelva con otros peores que él y que nuestro futuro sea peor que nuestro pasado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Echar raíces, enraizarnos y crecer a la altura del hombre perfecto que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. El padre José Antonio Fortea Cucurul es un exorcista muy conocido en España. El padre Fortea dice una máxima: una persona que viva en santidad no quiere que un demonio la posea, y un demonio tampoco quiere poseer a una persona que viva en santidad. Santiago en su carta dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Huyan del diablo y el diablo huirá de ustedes. Hay personas que creen que para que el diablo se aleje, yo tengo que hacer algo satánico. Tengo que ir a una bruja o un brujo, tengo que pasarme el huevo, darle culto a la muerte, porque el diablo se va a ir. No, señores, el diablo no puede expulsar al diablo. Satanás no puede expulsar a Satanás de ninguna manera. Usted haciendo esto le está abriendo una puerta al diablo para que entre y acabe con su vida. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Alejarse del demonio. Alejarse lo más que pueda. Padre, que es que en mi casa yo tengo una cantidad de amuletos, de cuarzos, de imágenes y yo no sé qué hacer con eso. Rompa esa porquería, porque eso es contaminación para usted y para su familia. Hay gente que por ir donde un brujo le hacen una limpia, un riego, X o Y cosa, le soluciona un problema al diablo. Ciertamente que sí, no lo puedo negar. El diablo le hace un favor, pero el diablo nunca hace nada gratis, siempre se lo cobra. Y hay gente que por ir donde un brujo, entonces la hija se le convierte en una desordenada sexual, el hijo en un drogadicto alcohólico, el esposo le pone amante. ¿Y por qué, padre? Porque usted le abrió la puerta de su casa al diablo y entró por donde usted le abrió la puerta y está haciendo lo que sabe hacer, destruir, porque dice San Juan 10:10 que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué tengo que hacer, padre? Cerrar puertas, renunciar, hacer las respectivas renuncias al pecado, a Satanás, a los demonios y aceptar a Jesús de Nazaret en el corazón. Y al aceptarlo en el corazón tenemos que reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro único Salvador. Y tenemos que entregarle nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al entregarle nuestra vida a Jesús, mis hermanos y mis hermanas, ahí es verdaderamente donde vamos a ser libres. No como un acto de magia. Qué bonito que yo pueda tener una varita mágica aquí y convertirlos a todos a ustedes en príncipes o en sapos o lo que quieran. Qué bonito sería eso. Pero no, esto no funciona así. La lógica de Dios es otra. Hay gente que cree que solamente porque el Padre le toque la cabeza, ¡ay, ya quede libre! Ojalá. Ojalá. Yo le pido a Dios eso, Señor. Dame milagros creativos. Milagros morales. ¿Cuál es el milagro moral? Que entra aquí un sicario, que entra aquí un satánico, que entra aquí un borracho, un drogadicto y con solamente pisar este terreno ya se convierta a Jesucristo. Eso se llama un milagro moral. O un milagro creativo. Que a usted le falte alguna parte de su cuerpo y en la oración le aparezca. ¡Qué bonito! O un milagro espiritual. Que usted lleve tantos años de liberación y en una oración de liberación el Señor lo libere inmediatamente y totalmente. Yo lo he visto. Yo he visto milagros morales, he visto milagros creativos, he visto milagros espirituales. Los he visto, mis hermanos y mis hermanas, pero por lo general esto no funciona así. El Señor nos pide conversión. El Señor nos pide que nos volvamos a Él. Vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi yugo, porque mi yugo es ligero, mi carga es llevadera, dice el Señor en San Mateo 11:28. Tenemos que ir hasta el Señor. Pero muchas veces eso es lo que a nosotros no nos gusta. Que ir hasta donde el Señor nos exige a nosotros una transformación, un cambio de vida. Dejar de hacer lo que estoy haciendo para vivir una vida nueva en Jesús de Nazaret. Esto es lo que trata la palabra conversión. Salir de para entrar en. Salir de la muerte para entrar en la vida. Salir del pecado para
estar en la gracia. Salir de la enfermedad para estar en la salud. Salir de la aflicción para estar en la libertad. Salir de la esclavitud para vivir verdaderamente como hijos de Dios. Esto es lo que significa conversión. Pero esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y esto es lo que el Señor predicaba. Vea que dice que el Señor estaba predicando. No nos dice el contenido de la predicación. San Lucas sí lo dice. San Lucas 4, 17 en adelante, sobre todo el 18, nos dice que estaba diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos no. Sin embargo, Marcos en el capítulo 1, versículo 15, nos dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértase y crean en la buena nueva. Eso estaba predicando el Señor. Conversión. Que nos volvamos a Él. ¿Y qué hacía el pueblo? Quedaban asombrados de su doctrina. Digan conmigo, doctrina. Repítalo, doctrina. Es decir, el Señor tiene una doctrina. Esa es la doctrina que predica la Iglesia Católica. Y aquel que vaya contra esa doctrina se le llama protestante, porque protesta contra la doctrina de Jesucristo que está en la Iglesia Católica. Vea qué interesante esto. Nosotros tenemos que entender cada palabra. Dice, quedaban asombrados de su doctrina porque, digan conmigo, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que tenían la autorización de la época para interpretar las escrituras. Y dice que el Señor no enseña como los escribas, como los que tienen la autorización, que el Señor enseña con autoridad. ¿Y quién le da la autoridad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Se le da la intimidad, la unión filial con el Padre. Por eso nos dice el versículo 35 que de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Porque la oración es lo que nos da a nosotros la autoridad para obrar en el nombre del Señor. Y a veces nos sentimos débiles. Padre, pero es que yo no soy capaz. Padre, pero es que pelear contra el enemigo. Padre, pelear contra este problema, contra esta enfermedad. Padre, ¿saben por qué? Porque te falta oración. Porque cuando haces oración, perdóname mi hermano y mi hermana. Yo sé, Demetrio no me deja mentir, o las personas que están aquí, que ya están comprometidas con Jesucristo. Cuando tú haces oración te sientes poderoso. Te sientes poderoso. Cuando arrancó la pandemia, aquí está mi amigo Alexis, que está en la cámara. Estábamos en la casa de mi mamá pasando los primeros días de la pandemia. Y por Instagram me escribió a mí una bruja que trabajaba en México, pero era venezolana. Me escribió aquella mujer y me dice, ¿usted qué tiene? Yo le mostré los textos y las imágenes a Alexis, que es como un hermano mío. ¿Usted qué tiene? Me dice la mujer. Yo dije, ¿por qué? Me pregunta por mi nariz. Me dice, no, porque es que alguien me pagó para que yo a usted lo dañara, para que le dañara su sacerdocio, para que lo enfermara, para que lo matara. Y vea lo que yo he hecho. Y empezó esta mujer a mandarme fotos. Hacía fotos con muñecos, con alfideles, con dagas, con agujas. Hacía una cantidad de hierbas, tabaco y unos altares satánicos. Digo, vea todo lo que yo he hecho. Me mostraba ahí por el Instagram. Y no lo he podido tocar. ¿Usted qué tiene? ¿Y sabe yo qué me sentí? Yo creo que si a alguno de ustedes le hubiese dicho a un brujo eso, se llenan de miedo. Les da el problema de los 5 dedos. ¿Saben cuál es? Yeah. Se llenan de miedo. Pero cuando esa bruja me decía eso a mí, ¿sabe yo cómo me sentí? Poderoso. ¿Y sabe por qué me sentí poderoso? Porque Jesucristo está conmigo. Jesucristo está conmigo. Y si Jesucristo está conmigo, nadie puede en contra mía. Porque soy hijo de Dios. Y ese poder lo da el Señor en la oración, en la vivencia de los sacramentos. Hermanos y hermanas, a un amigo mío llamado el Padre Jesús Orjuela en Colombia lo criticaron mucho los medios porque dijo una frase, dijo, a mí el diablo me tiene miedo. Entonces todo el mundo, es que el Padre es un orgulloso, que porque dice que el diablo le tiene miedo. No, hermano, es que el diablo tiene que tener miedo a todo bautizado. El diablo tiene que tener miedo a todo católico. Y el día que el diablo quiera meterse con usted y con su familia, ojalá que lo pensara 2 veces, porque dirá, yo no puedo tocar a un ungido del Señor.
Yo no puedo tocar a un hijo de Dios. Esto fue lo que le dijeron los demonios a los judíos exorcistas de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Ellos le dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo, vete. ¿Y qué dijeron los demonios? A Jesús lo conozco, claro, es Dios. A Pablo también lo conozco, pero ustedes quiénes son. Los agarró, los desnudó, los golpeó y los botó a la calle. ¿Qué nos enseña esto? A Jesús lo conocen, claro que sí, pero a Pablo también. A Jesús lo conocen, pero a ti también. Tu nombre no solamente es escrito en el libro de la vida cuando te comprometes con el Señor. Tu nombre es escrito en el libro de la vida cuando te enraizas en Jesús de Nazaret, sino que tu nombre también es conocido en lo más profundo del infierno, y el demonio tendría que temblar delante de ti y de tu familia y nunca te podría tocar porque tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. La oración es la que nos da el poder, la autoridad. La autorización la da la iglesia. Yo esto lo entendí cuando me nombraron exorcista. Yo fui exorcista 3 años. El obispo anterior, Monseñor Bosco Vivas, él, una vez desayunando, yo fui el que le pedí el permiso. Tenía un caso de una muchacha bastante fuerte. Yo le dije: Monseñor, yo tengo un caso que ya lo he visto con psicólogos, lo he visto en oración, y este caso es un caso especial. Yo creo que amerita un exorcismo. ¿Por qué no me da el permiso de rezarle un exorcismo a esta muchacha y yo ya lo dejo de molestar? Me dice: Padre Bernardo, no solamente le voy a dar el permiso de que le rece el exorcismo, sino que le voy a nombrar como exorcista mientras yo esté en esta diócesis. Y me dio el nombramiento a mí. Pues ahí sentados, la autorización me la dio el obispo. Nunca se lo pedí por escrito porque no lo vi conveniente ni necesario. Sin embargo, pues esas fueron las palabras de Monseñor. Y vea qué interesante esto, que cuando yo recibí la autorización para rezar los exorcismos o de los posesos, uní esa autorización, ese permiso a la autoridad que ya tenía a través de la oración. Y es hermoso, mis hermanos y mis hermanas, un poder de Dios tremendo. Estos muchachos que me han acompañado a mí durante muchos años, una vez estábamos exorcizando a un militar, un soldado, hermanos. Ese hombre tenía músculos sobre músculos, una cosa pero impresionante, un sargento del ejército, grandotote ese hombre, y estaba endemoniado. Resulta que en el batallón donde ellos estaban se perdió un fusil. Y al perderse ese fusil, el comandante entonces llevó una bruja para que la bruja le dijera qué se había hecho el fusil. Y dice que la bruja escogió 7 hombres, entre esos 7 los escogió a él. Y los mandó a que se amarraran en unos árboles y empezaran a hacer unas oraciones. Y entonces el fusil no apareció. Y entonces la bruja volvió y le dijo: vea, el fusil no ha aparecido porque este hombre, lo señaló a él, este hombre no hizo lo que yo dije que hiciera. Entonces el comandante lo llamó y le dijo: si usted no hace lo que la señora dice, le doy a usted, lo acuso de que usted fue el que se robó el fusil. Creo que se llama eso consejo de guerra dentro del ejército, ¿no? Entonces, consejo de guerra, y a usted robó el fusil. Al hombre le dio miedo, entonces se fue y se abrazó de los árboles como mandaba esta señora y empezó a hacer esas invocaciones. Y él dice que desde que salió, que de este árbol salió una sombra y se le metió a este hombre, y que él desde ahí empezó un desespero y se volvió una persona terrible, hermanos. Ese hombre decía: Padre, lo que yo he hecho en la vida no lo puedo decir a no ser que sea en confesión, me dijo en ese momento. Yo lo confesé, pero me dijo: terrible, Padre, y ahí ya me quedo yo. Imagínense ustedes el resto, una cosa terrible durante muchos años. Y este hombre era esta sed de guerra y de guerra y de sangre y de guerra y de violencia, hasta que llegó a un grupo de oración que estábamos predicando. Al llegar a ese grupo de oración, este hombre cayó en liberación, nos fuimos encima de él, le hicimos oración y al otro día lo citamos para una oración de liberación más fuerte. 10 servidores con este presbítero nos entramos a esa habitación a rezarle una oración a este hombre, y cada vez iba poniendo la cosa más fuerte, más fuerte. Les voy a contar solamente una anécdota de ese exorcismo que hicimos. A la distancia le ponía las manos y el hombre se pegaba contra la pared, porque donde ese hombre se despegara de la pared me vuelve nada. Yo todo flaquito y ese hombre todo grandotote, hermano, como un Goliat frente a un David, hermano. Y le ponía las manos así y se pegaba contra la pared.
Y levantaba yo la mano y el hombre se levantaba contra la pared. Una cosa impresionante, una autoridad, una autorización del Espíritu, pero impresionante. Y exorcizamos a este hombre hasta que esa sombra que se le había metido salió. Era un demonio de muerte, hermanos. Era un demonio de muerte que se le había entrado a este hombre. Y suelta a este hombre, lloró este hombre como si fuera un niño pequeñito. Lloraba y lloraba y lloraba. Y los papás que estaban ahí, algunos familiares agradecidos por esta oración tan bonita que se hizo. Duramos como 7 horas, hermanos, orándole a esta persona para que fuera libre de ese demonio que lo atacaba. Pero ¿saben cómo se va? Cuando usted une la autorización con la autoridad. ¿Quién da la autorización? La Iglesia Católica. ¿A través de quién? De los obispos, a través de los sacerdotes. Por eso el hermano Demetrio cuando ora dice por la autorización del sacerdocio del padre Cancelado, del padre Bernardo. Yo también cuando oro digo, por la autorización que me dio mi obispo, Monseñor Bosco, te reprendo, Satanás, demonio, para que se vaya en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Porque la autorización la da la iglesia. Si usted se pone a hacer oración sin el permiso, sin la autorización, cuídese mucho, porque el demonio siempre va a querer vengarse. La reproyección demoníaca siempre va a querer volver. Y si no lo encuentra usted delegado por un sacerdote, no lo encuentra usted delegado por un obispo, su familia es la que va a terminar pagando los platos rotos. También no se va a meter con usted, porque usted es un hombre espiritual, una mujer espiritual, y no va a poder con usted, porque usted es un hombre de fe, pero sí le va a atacar a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su familia, y es donde van a decir los misioneros, ¿qué pasa con mi familia? Que está destruida. ¿Qué está pasando? Que usted está haciendo oraciones sin la autoridad necesaria, y cuando el demonio viene, se venga de su familia. ¿Me hago entender o no? Entonces es necesario unirse a un ministerio de intercesión. Es necesario unirse a una comunidad como la que tiene el hermano Demetrio, como Aviva el Espíritu. Es necesario unirse a una parroquia para que ustedes puedan ejercer las oraciones de liberación, porque no pueden haber ruedas sueltas, porque las ruedas sueltas son muy peligrosas. Pero no solamente esperar el permiso, porque es que esto no solamente es algo fabuloso. Tenemos que tener el estilo de vida. Tenemos que estar unidos a nuestro Señor. Tenemos que tener la autoridad, el poder espiritual que nos da a nosotros la oración, el ayuno y todos los consejos que encontramos en la Biblia y que nos lo repite la Virgen María. Vea que el Señor Jesucristo, cuando bajó del monte Tabor, que es el monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo se encontró que los apóstoles habían sufrido un exorcismo fallido, habían fallado en una liberación. Y le preguntaron los apóstoles, Señor, ¿y por qué no pudimos expulsar este demonio? Y el Señor dijo, porque hay demonios que solamente salen con la oración y el ayuno. Esa es una clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. La oración y el ayuno nos fortalecen. El ayuno no solamente refrena las pasiones, sino que nos da un poder espiritual para luchar contra las fuerzas del mal. Y la oración que nos une al Señor nos faculta para que nosotros tengamos la autoridad de pedirle al Señor que Él reprenda, que Él rompa y que Él expulse todo aquello que no le da gloria a Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Entonces vienen dos cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero que todo, en aquella sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Digan conmigo, poseído. Vea qué interesante esto. Poseído por un espíritu inmundo. Voy a hacer un paréntesis. Mírenme aquí. ¿Saben qué significa espíritu inmundo dentro de la Biblia? Espíritu inmundo o espíritu impuro. El espíritu inmundo es aquel espíritu que nos ataca a través de las cosas del mundo. Y el espíritu impuro es aquel que nos ataca a través de la carne. La palabra porno, pornografía, aparece en la Biblia. La palabra porneia en griego significa impureza. Y cada vez que se habla del espíritu de impureza, se dice del espíritu de porneia, que ataca a través de la carne, la concupiscencia humana. Y el espíritu inmundo es aquel que nos ataca a través de las cosas del mundo, lo que está a nuestro alrededor. Este espíritu sabemos que es un espíritu inmundo.
Es decir, este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo. ¿Qué había hecho este hombre? La Biblia no lo dice. Pero la clave está en la clase de espíritu inmundo. ¿Me hago entender o no? Se había dedicado a las cosas del mundo. El pecado nos lleva a nosotros a abrirle nuestra vida al demonio. Se había dedicado tal vez a gozar de lo que llaman por ahí la vida loca, de darle rienda suelta a las apetencias del mundo, a todo lo que ustedes pueden vivir alrededor. Tal vez había vivido desordenadamente en el mundo y había terminado poseído por un espíritu. Cuando un demonio puede poseer, vea qué interesante esto, la posesión satánica no existe. Existe la posesión diabólica. Satanás no posee a nadie, aunque sí puede. ¿Y por qué no posee Satanás a nadie? Porque es que el demonio no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios. Y si el demonio la posee a usted o me posee a mí, se limita a atacarme solamente a mí. Entonces el Satanás no se mete dentro de una persona. ¿Por qué? Porque necesita gobernar a todos sus demonios y dirigirlos, y no lo puede hacer limitado a una persona. Hay posesiones demoníacas. Los demonios sí lo hacen. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando una persona libre voluntariamente le abre su vida. Y cuando una persona libre voluntariamente le abre la vida, cuando la persona a través del pecado, cuando la persona libre voluntariamente pacta con el diablo, o cuando la persona adora al demonio, como la gente que dice: Padre, es que yo adoro la muerte. Cuidado con eso. Porque usted está cometiendo un acto de idolatría y usted está pactando con el demonio y le está abriendo su vida para que el demonio lo posea. ¿Me hago entender, sí o no? La Biblia no dice este hombre qué había dicho, qué había hecho. Nos dice qué tipo de demonio lo estaba atacando. Sin embargo, vea lo que dice el demonio. Vea lo que dice. Se puso a gritar a través de este hombre. Para la gente que dice que el demonio no grita a través de las personas. Se puso a gritar a través de este hombre. Habló a través del hombre. Habló a través del hombre. ¿Y qué dijo? ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Qué tremendo esto. De pronto, los que hemos estudiado un poquito de Biblia, cada vez que leemos esto, se nos enchina la piel. Porque en la Biblia solamente, en el Evangelio de Marcos, 2 personas llaman a Jesús por su nombre. Jesús. Primero el demonio en la sinagoga y por último el ciego de Jericó en San Marcos en el capítulo 10, versículo 46. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Dice ese ciego que no lo veía, no lo conocía, pero sabía su nombre. Y este demonio que sí lo conocía, este demonio que sí sabía quién era él, porque había renegado en contra de él allá en el cielo cuando decidió tener su eternidad lejos de Dios y se convirtió, transformó y se volvió en lo que es, en un demonio. Sí lo conoce, por eso lo llama por su nombre. Pero aunque lo conoce, ha decidido no querer tener nada con Dios. Y vean lo que le dice el Señor a este demonio. Le dice el demonio al Señor: sé quién eres tú, eres el santo de Dios. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Cállate y sal de él. No lo deja seguir hablando porque son palabras vacías. En cambio, cuando el ciego le dice: ten piedad de mí, Jesús, hijo de David, el Señor dice: llámenlo, llámenlo, porque conocía lo que hay en el corazón de aquel hombre. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que muchas veces nuestra palabra Jesús está de boca hacia afuera o verdaderamente lo queremos recibir en nuestro corazón? ¿Será que verdaderamente nos queremos convertir al Señor o solamente estamos aquí porque no sabemos qué hacemos aquí? Vea que el demonio, aunque lo conocía, no lo recibió ni lo reconoció como Señor y Salvador. El ciego sí. Ojalá que nosotros sigamos el camino del ciego, que es conocer el nombre de Jesús y clamar su misericordia, aceptarlo como el Señor, como el Hijo de David, como el Salvador, como el Redentor del mundo. Y el día que nosotros hagamos eso, el Señor va a cumplir los deseos más íntimos y más profundos de nuestros corazones. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces el demonio dice, vea, y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Ojalá que hoy esa palabra se cumpla en nuestra vida. ¿Y en dónde hizo el Señor esto? En la sinagoga, en el lugar de culto, en el lugar de reunión. ¿Por qué? Porque lo está venciendo públicamente. Ya lo había vencido personalmente. Ahora nos está enseñando el Señor lo siguiente, que venciendo al enemigo mayor podemos vencer cualquier otro tipo de enemigo
¿Cuál es nuestro enemigo mayor? Hay que echarlo fuera en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de esto, después de que el Señor obra esta liberación, este milagro espiritual, el Señor se va con sus amigos a la casa de Pedro. Dice la Biblia, al salir de la sinagoga, donde estaba expulsando este demonio, se fue con Santiago y con Juan a la casa de Pedro. Vea que estos eran los tres intercesores de Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Ana Catalina Emmerich los llama a Santiago y a San Juan los cardenales. A Pedro el Papa y a los demás les llama obispos en una de las visiones que tuvo. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pedro, nuestro primer Papa en la Iglesia Católica. Santiago y San Juan, los hijos del Zebedeo. Pero los tres eran los amigos de Jesús. Pedro, Santiago y San Juan estuvieron en este pasaje bíblico. Pedro, Santiago y San Juan en el milagro de la hemorroísa, en la resurrección de la hija de Jairo. Pedro, Santiago y San Juan en la transfiguración. Pedro, Santiago y San Juan en el monte de Getsemaní. Y el único que llegó a la cruz fue San Juan. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser amigos de Jesús. Y al ser amigos de Jesús, el Señor cumple los deseos más íntimos de nuestros corazones. La cita bíblica que a mí más me gusta de la Biblia está en el Salmo 37:4. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá los deseos más íntimos de tu corazón. Deleítate pensando en Yahvé y Él cumplirá los deseos más íntimos de tu interior, de tu ser. Si yo quiero ser sano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser amigo de Jesús. Si yo quiero ser libre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser amigo de Jesús. Ser cercano a nuestro Señor. Por esa razón, cuando el Señor sale de la sinagoga, se va con sus dos amigos a la casa de Pedro. ¿Y qué sucede en la casa de Pedro? La suegra de Pedro está enferma físicamente. Tiene fiebre. Y dice la Biblia que le hablaban de ella. Y es bonito. Cuando usted le habla a Jesús, a su amigo, de su familiar enfermo. Cuando usted le habla a Jesús, de aquella persona que está allá en el hospital, yo en este momento le estoy hablando a Jesús, porque yo me considero amigo de Jesús, le estoy hablando de mi mamá. Vea, yo me vine con el corazón en la mano de Colombia, porque mi mamá amaneció con síntomas de COVID fuertísimos en Colombia. Dolor de cabeza, tos, fiebre. Y yo, Señor Jesús, sana a mi mamá. La última vez que yo salí de misión, salí a norte de Carolina, con mi papá enfermo, agonizando, y se me murió, yo predicando un retiro. Yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero que a mi mamá me le pase nada, sánamela, Señor. Lamentablemente no he tenido señal para ver cómo está mi mamá, pero yo confío en el nombre del Señor, que esta palabra que estoy predicando se va a cumplir. Le hablaban de ella. Yo le estoy hablando a Jesús de mi mamá. Digo, Señor, ten misericordia de mi mamá, sánamela. Usted háblele de su familiar. Tal vez está en una cárcel, tal vez está en un hospital, tal vez está en otro país, tal vez está en su casa, tal vez está lejos, pero háblele a Jesús y póngalo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor, que es misericordioso, escucha la oración y el Señor pone su mano santa, su mano milagrosa y cumple los deseos de su corazón. Hace que ese familiar que está lejos, que está rebelde, que está enfermo, que está oprimido, recobre el don de la sanación, de la liberación, y sucedan a esta persona signos, prodigios y milagros solamente por el nombre de Jesús. Amén. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Termino con esto. La misión de Jesús es sanar tanto física como interiormente y liberar de toda atadura que esclaviza al hombre, especialmente la atadura del pecado. La salvación traída por Jesús abarca al hombre completo. Jesús no vino a salvar solamente almas, sino que le interesa al hombre que es cuerpo y alma, al hombre total, integral. Él dijo, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, no a los justos, sino a los pecadores. Pidámosle al Señor que sea Él el que nos sane, y si falta algo por liberar, que sea Él el que nos libere en este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.